Hoy vamos a platicar sobre las hermanas Brontë. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video del día de hoy voy a platicar con ustedes un poquito sobre la vida de las hermanas Brontë. Justamente ahorita estamos por terminar nuestra lectura conjunta del mes de abril, que es Jane Eyre de Charlotte Brontë. El año pasado leímos Cumbres Borrascosas, así que solo tenemos pendiente leer algo de la obra de Anne, que espero podamos hacerlo más adelante, y por esa razón es que creía necesario hacer un video con algunos datos de la vida de estas mujeres y también de su familia, porque muchas cosas que vivieron se ven reflejadas en su obra, y para poder comprender y tener un panorama mucho más completo, creo que es importante compartir un poco esta información. Les voy a dar 20 datos, no solamente de ellas, también algunos familiares, porque es necesario para poder entender. Seguramente ustedes ya conocen muchos de estos datos que les voy a dar, pero si no, vamos a descubrirlos juntos. La familia Brontë estaba conformada por el papá, que se llamaba Patrick, María, su mamá, y fueron 6 hijos en total: María, Elizabeth, Charlotte, Emily, Patrick Bramwell, que es el único hombre, y Anne, que fue la más chiquita. María, la mamá de los hermanos Brontë, muere muy joven. Todavía no se sabe a ciencia cierta de qué. Se dice por ahí que pudo haber sido de un cáncer ovárico o de un cáncer de estómago, pero aún así ellos quedan huérfanos siendo muy pequeños. El papá de las hermanas Brontë fue considerado un hombre inflexible, estricto, rígido, hipocondriaco, un hombre un poco complicado, pero a pesar de todo eso también es considerado un muy buen padre, porque impulsó siempre a sus hijos, sobre todo que se aventuraran con temas de escritura, con temas de lectura, que es algo que se le reconoce. Fue un hombre que quedó viudo también muy joven. Intentó casarse por segunda vez con una de las hermanas de su esposa. O sea, imagínense el escándalo. Obviamente eso nunca llegó a suceder porque estaba muy mal visto, además que él era pastor. También intentó casarse con otras mujeres. El caso es que nunca funcionó y decidió quedarse solo el resto de sus días. María, Elizabeth, Charlotte y Emily son enviadas a un colegio que se llama Clergy Daughters, que es precisamente donde se enferman las dos hermanas mayores y mueren de tuberculosis, y lo peor es que mueren con semanas de diferencia. Una de ellas muere en mayo y la otra los primeros días de junio de 1825. Las tres hermanas Brontë y Bramwell crearon cuando eran pequeños 3 países imaginarios que se llamaban Angria, Gondal y Glasstown, y sobre esto escribían, inventaban historias ambientadas en estos países. Para Charlotte, el haber sido enviada a Clergy Daughters es una experiencia tan importante que se basa precisamente en esto para recrear Lowood, el colegio o el internado que podemos leer en Jane Eyre, y se inspira en su hermana María para crear el personaje de Ellen Burns, uno de los personajes más importantes con los que Jane Eyre se encuentra cuando llega a Lowood. Charlotte no solamente se inspira en Clergy Daughters para crear Lowood, sino también en todas las experiencias. La falta de alimento, los malos tratos, el abuso que sufrían es parte de lo que ella vivió mientras estaba en este lugar, y lo podemos leer súper clarito cuando estamos comenzando a leer Jane Eyre, porque es precisamente lo que este personaje está viviendo cuando llega a Lowood. Elizabeth Gaskell, otra escritora de la época victoriana, es la primera biógrafa de Charlotte, y gracias a ella es que se pueden corroborar muchos de estos datos. Por cierto, tengo pendiente un libro de Elizabeth Gaskell que se llama Norte-Sur o algo así, y espero leerlo muy pronto. Se dice por ahí, y este dato no lo puedo confirmar, pero no me suena tan descabellado, que parte de la obra de las hermanas Brontë estuvo muy influenciada por la obra de Lord Byron, sobre todo porque los personajes de Lord Byron eran mucho más apasionados y tenían ahí como una parte medio oscura, y si uno se pone a pensar en los personajes de estas hermanas, sobre todo recuerdo claramente Cumbres Borrascosas, y les puedo decir que sí creería que hay influencia de Lord Byron, sobre todo en Emily al momento de crear a Heathcliff. La situación económica de la familia no era precisamente la mejor. Tanto Charlotte como Anne tuvieron diferentes trabajos, entre ellos ser institutrices, maestras. Se dice por ahí que Emily nunca lo intentó, ella estaba como muy en su mundo. Y de Bramwell, ¿qué les puedo decir? Este hombre fue como un poco complicado, digámoslo así. En 1846, Charlotte, Emily y Anne publican su primer libro de poemas, las 3 juntas, pero lo publican con unos seudónimos masculinos porque dudaban de la aceptación de la gente, sobre todo teniendo en cuenta el papel de la mujer en la época. Estos seudónimos comenzaban con las iniciales de sus nombres. En el caso de Charlotte, su seudónimo era Currer, en el caso de Emily era Ellis, y en el caso de Anne era Acton. Utilizan también la B de Brontë, pero en este caso lo cambian por el apellido Bell. Puede parecer increíble, pero de estos libros de poemas solo se vendieron 2 o 3, no más. La crítica calificó los poemas de Emily como los mejores. Después seguían los de Anne, que aún así no tenían un muy buen nivel, y por último estaban los de Charlotte, porque el estilo de Charlotte era como mucho más novelesco. ¿Se pueden imaginar que solo se hayan vendido 2 o 3 libros de los poemas de estas mujeres?
Después del fracaso de sus libros de poemas, en 1847 las tres deciden publicar las obras que estaban escribiendo, que eran novelas, bajo los mismos seudónimos. Cada una publica las obras que hoy en día conocemos: Jane Eyre, Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. Todos estos libros tienen muchísimo éxito en cuanto se publican. Originalmente el nombre de Jane Eyre era Jane Eyre, una autobiografía, y entonces ahora sí nos queda claro que todo lo que vivió Charlotte es un reflejo y lo podemos encontrar en este clásico. En un principio, Cumbres Borrascosas no fue muy bien recibida por la crítica, se le consideraba una obra salvaje. Hoy por hoy es un clásico de la literatura inglesa de la época victoriana. En 1848, Charlotte decide dejar atrás el anonimato, ya no más libros publicados bajo el seudónimo de Cotterell. De Branwell se cuenta que siempre fue muy cercano a sus hermanas, también que era extremadamente inteligente, pero que tenía un carácter súper débil. Tan es así que termina perdido en el alcohol, en las drogas, muere en 1848 de tuberculosis, de lo mismo que van a morir todos los hermanos Brontë, dejando a las hermanas extremadamente tristes. Poco tiempo después de la muerte de Branwell, también muere Emily de tuberculosis, y todo esto porque contrae un resfriado precisamente en el funeral del hermano. En 1849 muere Anne, también de tuberculosis, la menos reconocida de las tres hermanas. Charlotte es la única de las hermanas que se casa, sigue escribiendo y muere embarazada en 1855. Todo trágico. Como se pueden dar cuenta, la vida de la familia Brontë está marcada por la muerte, las enfermedades. Muy jóvenes fallecen todos, qué tristeza. Estas tres mujeres fueron muy reconocidas por su trabajo, creo que unas más que otras, pero aún así el legado que nos dejan es increíble y vale la pena descubrirlo. Yo el año pasado que leí Cumbres Borrascosas quedé impactada con la historia que se cuenta, y sí me recuerda en algunas partes a algo de lo que estoy leyendo en Jane Eyre. No precisamente por la oscuridad de los personajes, porque creo que son mucho más oscuros y están más atormentados en Cumbres Borrascosas, pero sí sobre todo en la ambientación, que creo que es evidente, sobre todo por la época. Son libros extraordinarios y solo falta decirles que Jane Eyre es considerada una de las primeras novelas feministas. Y guau con los diálogos de este personaje, que se convierte en uno de mis personajes femeninos favoritos. Tiene una fortaleza, un temperamento, un temple, una voluntad. Todos los adjetivos calificativos positivos que yo les pueda decir de este personaje los tiene. Y bueno, ya les estaré platicando más adelante también sobre este libro en particular. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, que hayan descubierto algunos datos interesantes sobre la vida de estas hermanas. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.